Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos anunciado, es más, no dije ni siquiera el nombre cuando lo anuncié después del comentario, porque tenía como que el temor de si realmente pues venía al espacio, pese a que hice una buena gestión con un amigo de hace muchísimo tiempo para que me facilitara esta entrevista, un amigo de los medios de comunicación, donde él solamente está yendo. Y ese amigo me hizo este favor y aquí tenemos nuevamente al doctor Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y una de las oficinas de abogados que mejor le está yendo en estos momentos. Saludos, doctor. Qué bueno que esté. No, gracias a ti, ¿verdad? Y a todos los dominicanos que en el día de hoy van a permitir que yo pueda llegar a sus hogares a través de este tan visto programa. Y obviamente decir que nosotros siempre hemos estado a su disposición. Lo que ocurre, en honor a la verdad, es que en los últimos tiempos estoy frecuentando poco los medios. Estoy más concentrado en el ejercicio profesional, que me tiene un poco absorto realmente. Pues no me equivoqué con la presentación. No hay mucho trabajo, pero no necesariamente hay tanto emolumento. Va como va la economía, ¿verdad? Que sí, hay una parálisis. Sí. Bueno, esperemos ahora que todos estos cuartos que se van a hablar más adelante, pues movilicen. Si no es que ya ese dinero está distribuido. Ese es un tema. Porque una de las cosas que ha ocurrido es que cada vez que el gobierno hace eso, o cada vez que liberan recursos, cuando anuncian la liberación, ya más del 80% está librado. No me diga. Vamos a hablar más adelante de eso. Mire, doctor, ¿y en qué están ustedes en la Fuerza del Pueblo? Porque hay la percepción de que está como en un periodo de la España boba, su partido, y particularmente yo, que estoy en los medios de comunicación, al margen de que uno u otros dirigentes van a los medios, uno no ve como que es... Ustedes que ya faltan 2 años y pico para las elecciones municipales y bueno, ustedes están como involucrados ahí en unos congresos que no hay manera, como eso es lo que uno ve desde fuera, pero quizás usted que está en el INSAI podría no solamente a los militantes, al público en general, a los simpatizantes de la Fuerza del Pueblo, decir, miren, no, la cosa es distinta. ¿En qué están ustedes? No, mira, en realidad nosotros hemos estado inmersos en el cierre de lo que es en el fondo el primer congreso presencial. Porque acuérdate que el congreso anterior que tuvimos fue más, porque fue en medio de la pandemia, sí, ¿verdad? Claro. Y fue más tecnológico que otra cosa. Virtual. Fue virtual 100%. Ahora estamos llevando a cabo un congreso presencial. Se están haciendo las reuniones que corresponden en cada uno de los organismos. Y además de eso, siento como que ya se han ido logrando consenso tanto a nivel de dirección como a los niveles provinciales, a los niveles municipales y de los organismos de base. Hay un interés de parte de la dirección política de que salgamos lo suficientemente unidos en este trayecto, que no haya fisura y que además de eso estemos posicionados para asumir la representación del pueblo dominicano como ellos lo decidieron, al darle más o menos un voto de aproximadamente un 30% al presidente Fernández para ponerlo a la cabeza de la oposición. Yo te diría que la última conversación que tuve con el presidente Fernández precisamente sobre ese tema y con el compañero Henry Merán, se me hablaba de que muy posiblemente ya en el mes de agosto estaríamos cerrando todo lo que es la fase del Congreso, habríamos concluido todo lo que es el proceso de elección a nivel de los organismos de base y que entonces ya cerrado esa parte interna tendríamos que asumir la responsabilidad que el pueblo ha puesto en nuestros hombros, que es el de vigilar porque sus intereses sean preservados, porque haya desde el gobierno mayor atención a las necesidades de la población
y además de eso que los funcionarios públicos cumplan con la labor para la cual han sido designados en cada una de las carteras. ¿Cómo no? ¿Y cómo está sucediendo? O sea, porque usted dice, bueno, se están consensuando, si hay un consenso, no hay votación, o va a haber algún tipo de votación para algunos niveles. No, habrá votación, incluyendo cuando hayan consenso. O sea, aunque se produzca consenso respecto de todos los cargos sin excepción, tiene que haber una votación que valide esos consensos. Los consensos no se pueden hacer al margen de un proceso de votación en los niveles que corresponda. Entonces ya digamos que eso se ha venido trabajando en cada una de las instancias y supongo que el compañero Henry Merán ya pronto estará dando un resultado a toda la dirección del partido. Lo que se espera más bien es que se terminen de concretar los consensos a niveles básicamente de municipales y provinciales que se han ido construyendo. Hay lugares donde no será posible lograr un consenso en un 100% y en esos casos entonces será necesario convocar a elecciones en el nivel correspondiente. Pareciera, por lo que escucho y veo, que ya lo que es a nivel de la dirección política sí va a haber consenso en lo que son las funciones fundamentales. Yo diría que ya lo que restaría sería la formación de la dirección política, porque hay personas que ya no están porque fallecieron, otros porque lamentablemente fueron cooptados por el gobierno en medio del proceso electoral. Y además de eso, de que la propia base de la organización tiene derecho a confirmar o a revocar la permanencia de uno que otro compañero en la dirección política. Yo creo que eso de aquí a agosto lo estaremos resolviendo. Lo que he aprendido, que cuando un partido está como la fuerza del pueblo colocado ahí no está bateando y lo que se está esperando es que bate la pelota, es que debe tratar de que el equipo vaya lo más unido posible. Debe saber administrar las disidencias que pudiera tener, que son normales en cualquier partido, y son incluso mayores cuando el partido tiene posibilidades de ascender al espacio gubernamental. Y en ese sentido, nosotros tenemos que evitar cualquier situación que nos genere una distracción o un desvío de lo que es nuestra meta principal. La población dominicana... Pero perdón, siempre respetando obviamente los cánones democráticos. El debido proceso de ley, ¿sí? claro Porque, que sí. Que una gente se quiera quedar y que otro quiera aspirar a eso es normal, y si en eso no hay ningún tipo de avenencia, bueno, pues tiene que dirimirse a través de los mecanismos, y usted sabe más de eso que yo, a través de los mecanismos democráticos que establecen las leyes. Así mismo, en esos casos, por eso te decía que en los lugares o en los espacios donde no haya consenso, habrá que convocar para que la base se exprese como entienda correcto. Pero parece que la mayoría se quedará en sus puestos. También sucederá lo mismo con las secretarías. Todas las secretarías se quedarán. No necesariamente. Ahí ya me imagino que lo que es la presidencia, la vicepresidencia y la secretaría general, que son los órganos ejecutivos, entre reunión y reunión, me imagino que estarán junto con la Comisión Nacional Electoral, estarán trabajando para ver cómo lograr hacer una propuesta donde se integren, y en aquellos lugares o aquellas secretarías donde no sea posible, pues entonces que se sometan ya directamente a la dirección central para que lo decida. Usted sabe que las mujeres, una de las críticas que nos hacen a los hombres con toda la razón del mundo es que los hombres, la única capacidad que tenemos en los hogares es de hacer varias cosas a la vez, es con ¿cómo se llama? El control del televisor. Sí. Que es hasta ahí que llegamos, mientras ellas atienden los muchachos, que si preparan, aunque tengan una asistente ahí, la comida de la familia, todo esto, acotejan. Y parece como que ustedes se están comportando así, como esa crítica que le hacen los hombres, que le hacen las mujeres, nos hacen a los hombres, porque como que no pueden hacer dos cosas a la vez. Uno siente que ustedes de manera orgánica
evidentemente pues han abandonado su rol de es lo contrario. La Fuerza del Pueblo es el partido que tiene el mayor nivel de participación de mujeres en los órganos de dirección. No digo por eso, no, lo que estoy diciendo es que ustedes no han sabido hacer dos cosas a la vez. Quiero decir, trabajar su aspecto interno, pero también Muy bien, entiendo. Hacerse sentir hacia afuera. Yo pienso que, con toda razón, el señalamiento que tú haces, que hay un segmento del partido y de la sociedad, más de la sociedad que el partido, que entiende que la Fuerza del Pueblo se ha concentrado demasiado en su Congreso y posiblemente no haya sido lo diligente que ha debido ser en el ejercicio de una función de fiscalización, de cuestionamiento justificado y de propuestas al gobierno. Yo pienso incluso que debemos pronto ya restablecer lo que son los encuentros del presidente Fernández que se hacían semanal, precisamente para ir puntualizando aquellos aspectos de las ejecutorias gubernamentales que están siendo descuidadas. Una cosa no tiene que ver con la otra. El hecho de que el Congreso esté en curso no dice que los compañeros no hagan oposición. Yo creo que la Fuerza del Pueblo tiene, si es el principal, si el pueblo dominicano le dio el privilegio de ser el principal partido de oposición, debe lograr que eso se corresponda con su práctica. La Fuerza del Pueblo tiene que hacer la oposición que el pueblo espera, porque el pueblo lo que siente es que el gobierno está actuando a sus anchas, que está haciendo lo que quiera y que no hay un contrapeso que le obligue a medir lo que son sus actuaciones. Mira, yo no había visto un nivel de ineficiencia como el que hoy está viviendo la población desde los funcionarios públicos. ¿Cómo así? En el ejercicio. Aquí nada funciona bien. Yo entendí, y hasta el pueblo mismo lo comprendió, que en los primeros 4 años, como ellos llegaron por un chepazo, ellos llegaron y ganaron en el 2020 por una circunstancia de la vida que estuvo muy vinculada a la división del partido de gobierno en ese momento, del PLD, y además de eso a las situaciones que se dieron en la Plaza de la Bandera y otras situaciones. Yo entiendo que ellos no estaban preparados para recibir la administración pública y por eso la gente entiende que pudieron haber improvisado. Pero ya un año después de haber sido reelecto y 5 años ya administrando la cosa pública, hay una serie de deficiencias que no se explican. Una de las características fundamentales del gobierno del PRM es que todo lo lleva a consenso y a discusión porque ellos no tienen solución a nada. Cada vez si hay un problema eléctrico hay que llegar a un consenso. Ya van por el tercero. Pero al final de cuentas nunca tienen respuesta. Haya o no haya consenso, no hay solución, no hay una gestión de esa situación particular que se viva en esa área. Aquí, por ejemplo... ¿No será que son muy democráticos y quieren la participación de todos los sectores en las grandes soluciones de los problemas? Yo creo que lo que hay es ineptitud y falta de gerencia. Yo creo que primero ellos no tienen conciencia de cómo resolver los problemas fundamentales. Mira, cuando el presidente Fernández llegó al poder en el año 1996, llegó en condiciones muy desventajosas, con un Congreso totalmente en contra, con un partido muy pequeño y débil, y además de eso con una situación económica difícil, saliendo de una crisis, o no saliendo, en plena crisis, más la situación internacional que se vivía. Y sin embargo, el presidente Fernández prácticamente solo, con el apoyo de su partido y 2 o 3 funcionarios, hizo una de las mejores gestiones desde la dirección del Estado que se ha hecho. Y en los lugares que hubo que lograr consenso, nada más hubo que hacerlo una vez y se hizo. Yo recuerdo que en el 96 precisamente el presidente Fernández logró un consenso para elegir la Suprema Corte de Justicia y nombró delante de ella a la cabeza a Jorge Subero Isa. Y evidentemente eso dio 10 años de desarrollo y consolidación
del Poder Judicial. Le criticaron solamente de que se repartieron entre el reformista y el PRD en ese entonces y que ustedes no tuvieron ni siquiera Ni siquiera uno, porque el presidente Fernández tiene otra visión de lo que son los órganos públicos. Y sin embargo, se le dio todo el apoyo. Déjame decirte, todo el proceso de reforma... Y fue una buena Suprema Corte de Justicia. Muy buena. Y toda la reforma desde el punto de vista estructural que sufrió el Poder Judicial fue financiado por el Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo hizo las apropiaciones correspondientes y en todos los presupuestos anuales sometía las partidas que requería el Poder Judicial para hacer todo un cambio en lo que era la infraestructura judicial. Todos los palacios de justicia fueron construidos o remodelados. En adición a eso, se le aumentaron los salarios. Cambió totalmente el Poder Judicial. Y hubo desde la dirección del Estado apoyo, en este caso a Jorge Suberio y a los demás miembros de la Suprema Corte de Justicia. Pero eso nada más hubo que hacer un solo consenso. Pero tú te vas ahora mismo a analizar cuál es la situación del Poder Judicial. Y ahora mismo hay situaciones que deben llevarnos a la preocupación en el Poder Judicial. Lamentablemente, ¿cuál es el nivel de mora judicial que tenemos hoy aquí? No, cero. Cada vez que el magistrado, juez, presidente de la Suprema Corte de Justicia habla con los medios, cada vez que se celebra el Día del Poder Judicial, lo que dice y habla de una reducción significativa de la mora judicial. Y tiene, digo, él no va a los medios de comunicación, él habla... Mira, hay más de 10.000 expedientes ahora mismo, solo en la Suprema Corte de Justicia, que están dentro de lo que se llama el capítulo de mora judicial. Eso se lo pueden decir a los que no están yendo a los tribunales o a los que no tienen expediente en cada una de las instancias, entiéndase, en la sala penal, en la civil o en la administrativa, o en la propia sala reunida. No pueden decir eso. Al contrario, en alguna de esas salas y en el propio pleno y en la propia sala reunida, el propio plenario, han tenido que contratar personal adicional para ver cómo descongestionan el nivel de atraso que tienen. Hay más de 10.000 expedientes ahora mismo entre todas las salas que no han sido fallados. Hay una mora real. ¿Y por qué eso? Porque ellos alegan que no tienen la cantidad de personal necesario para eso y en consecuencia que no están recibiendo los recursos que permita tener eso. Pero para mí también hay algo de un problema de gerencia que no le permite avanzar. Al día de hoy, uno de los principales problemas fundamentales es la mora judicial y te voy a decir algo peor. Uno de los temas que más está afectando la justicia dominicana son la cantidad de ciudadanos dominicanos que se encuentran detenidos, que se encuentran guardando prisión y que sus expedientes no han sido sustanciados y que tienen una cantidad enorme de años. Aquí hay gente que están acusados y tienen más de 4 años que sus expedientes no han sido movidos y sin embargo aquí nosotros tenemos una disposición ya de carácter adjetivo que establece que cuando el proceso penal dura más de 3 años, ahora se aumentó a 4, bueno, que se pueden tomar medidas que permitan que esa persona recobre su libertad. Claro, se puede declarar la extinción de ese proceso. Así es. Sin embargo, aquí, búscate cuántas sentencias de extinción ha habido, quizás 2 o 3. Bueno, porque también los tribunales, oye, aparte de que tienen mora, también te los rechazan. Pero mientras tanto hay una cantidad enorme de personas que están presos, que son presos preventivos y que están guardando prisión como consecuencia de la falencia que está aquejando el sistema judicial, sin entrar a cuestionar lo que está pasando en el Ministerio Público. Yo me siento muy decepcionado porque estoy viendo cosas que llaman la atención. Yo siento que hay mucho abuso desde el Ministerio Público para con los ciudadanos. Yo conozco personas que el Ministerio Público, lamentablemente, y no me refiero a los casos sonoros, me refiero a casos sencillos. Del día a día. Del día a día. Por ejemplo, yo los otros días tuve que acudir a un lugar porque un Ministerio Público se le ocurrió que poner una querella contra un constructor de una torre
porque él no ha pagado, porque quiere obligar a que le entreguen el apartamento sin pagar. y se querelló a la mala. Yo tuve que ir. Tuve que ir a decirle, amigo, pero mire, a Trujillo hace mucho ya. Trujillo hace mucho que lo mataron. Un fiscal quería mudarse en un apartamento que no había pagado. Que no ha pagado y fue y puso una querella. Yo le dije, no, pero vaya. Para que le den su en dado caso de que haya atraso, eso es a la jurisdicción civil que usted tiene que ir, que no es el caso, porque usted no ha pagado, señor. Usted lo primero que tiene que hacer es pagar. Y el propio Ministerio Público le dijo a su compañero, hermano, váyase a la vía civil porque es la que le toca. Pero eso no es nada. Aquí yo estuve viendo ahora, en esta semana, que ahora los miembros del Ministerio Público están cogiendo los vehículos que incautan. Primero, la ley no le permite a ellos incautar vehículos sin una orden judicial. A la policía es la cosa, pero entonces incautan los vehículos y se lo asignan a miembros del Ministerio Público. Aquí hay ministerios públicos que andan en vehículos que no son de ellos, que son cuerpos del delito, pero que ellos el delito lo están exhibiendo o lo están poniendo a rodar en las calles. Bueno, el pelotero que está siendo procesado por el tema de la menor, un vehículo que le incautaron, se le cambió la placa y lo estaba utilizando un Ministerio Público. Y ahí había cuerpo de delito, había que hacer un deceso. Suerte que la jueza, cuando decidió hacerlo, dijo que estaban intactas las pruebas que estaban. No vamos más lejos. Yo conozco un expediente del cual fue informada y apoderada formalmente la Procuraduría General de la República desde la gestión de Miriam Germán y la propia Procuradora Fiscal del Distrito, de un Ministerio Público que hizo un desalojo en un edificio, en un apartamento, sin tener sentencia ni nada. Lleva 2 años y tiene el apartamento cerrado porque él no le da la gana. Hay 2 sentencias en referimiento que le ordenan entregar el apartamento. Y la desacata. Y lo desacata y no lo hace. Es decir, que es evidente que en el Ministerio Público se ha creado un cuerpo de miembros que le están haciendo daño al cuerpo en su conjunto, que están desdiciendo de cuál es su función como miembro del Ministerio Público y que están usando esa función para abusar y para apoderarse o beneficiarse en el uso y el usufructo de bienes privados, que lo están poniendo a su uso y a su disposición, ya sea ellos mediante mecanismo non santo, apropiándose de ellos o tomando control de ellos, o ya sea mediante el uso de esos bienes que han sido incautados como consecuencia de la acción judicial. Eso para mí es penoso. Yo espero que la amiga que encontró esa situación, la actual Procuradora General de la República, tome la medida del lugar y resuelva esa situación. Eso es grave, eso esperamos. Bien, solicito su anuencia, tendré que encarrilarlo nuevamente para el tema político, aunque esto es parte también de lo que le interesa a la ciudadanía y es muy grave lo que usted está diciendo. Vamos a una pausa y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Bien, continuamos con esta entrevista con el doctor Roberto Rosario Márquez, miembro de la Fuerza del Pueblo, expresidente de la Junta Central Electoral. Mire, volviendo al tema. Yo sé que tú quieres dejar el tema, pero quiero redondear en algo. Ajá. Yo me atrevo a solicitar al cuerpo de investigación que debe tener el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, para que haga una investigación a los miembros del Ministerio Público, en los lugares donde viven, en los vehículos que anden y en las propiedades de terceros que están en manos de ellos. Les aseguro que van a encontrar sorpresa, porque eso no debe ser ni se debe permitir en la República Dominicana, para que cerremos ese tema. Perfecto. Doctor, se ha estado, es un tema que he debatido ya en los medios de comunicación, el asunto de los funcionarios aspirantes a la candidatura presidencial, por supuesto, del partido oficial. Ya eso llegó inclusive la semana pasada, donde el presidente de la República, en la semanal, donde él pidió al PRM que estableciera una especie como de protocolo para que no se dañara la institucionalidad ni le hiciera daño al gobierno. Las manifestaciones que están haciendo los
funcionarios que aspiran a la presidencia de la República. Eso es otra cosa que se dice dentro de la pasividad que se nota entre ustedes, la oposición, que mientras, bueno, el PRM está en el gobierno, pero además ya saben usar el poder, pero además están funcionarios ya con su equipo de campaña, con sus coordinadores, con todo esto. Y entonces, bueno, el tema es, reitero, que ya el presidente habló sobre el particular, pero le pide al PRM que un poco establezca algún tipo de protocolo en ese sentido. Yo no solamente apelo a usted como dirigente opositor, sino también que fue presidente de la Junta Central Electoral, para que un poco me diga cómo usted ve este tema, porque, bueno, el PLD, yo tuve al secretario general aquí, él se quejó de que mientras a ellos le detuvieron una cuestión interna que estaban haciendo, que no se iban a saltar la violación de la ley, de las leyes, pues bueno, le pararon el coche. Él se quejaba amargamente de que desde el gobierno hay funcionarios haciendo campaña y nadie dice nada. Mira, lo primero es que la propia declaración, yo vi la declaración del presidente de la República, constituye una violación de la ley electoral y de la ley de partidos políticos. No se trata de crear un protocolo, es que el presidente está actuando al margen de la ley, porque el presidente no había cumplido 10 días de pasada la elección presidencial, cuando el presidente ya señaló y estableció que hay precandidatos presidenciales en ese partido e incluso reunió a un grupo de ellos y de esa manera abrió la campaña interna en ese partido. O sea, es el responsable de la campaña interna. No hay duda. Quien ha abierto a destiempo la campaña electoral es el presidente de la República. Y de esa manera está violando la ley electoral y está violando la ley de partidos políticos. Cuando el presidente ahora habla de nuevo y dice que hay que crear un protocolo, la sigue violando. Porque crea un protocolo ¿para qué? Para campaña interna. No está permitida la campaña interna. No, los plazos no están ahora mismo para crear protocolo para el inicio de campaña interna. Se supone que eso debiera ser en el 2027, pero los candidatos o los precandidatos del Partido Revolucionario Moderno tienen un problema que han heredado del viejo PRD, que ellos creen que su partido es el país y que en consecuencia las disposiciones no deben ser de ejecutoria en igualdad de condiciones para todo el mundo, sino que el pueblo dominicano, los demás ciudadanos, los demás miembros del partido, deben ajustarse a su particular visión o a sus particulares intereses en la vida pública y en la vida partidaria. Y eso es muy negativo, porque al final de cuentas lo que opera es en perjuicio del Estado como tal. Mira, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que nosotros estamos viendo que hay una campaña desbocada desde el partido de gobierno. Hay gente incluso que ya se está moviendo en helicóptero, que como tú dijiste, tienen ya jefes de campaña. Todos tienen equipo de campaña y todos tienen jefe de campaña y todos ya incluso están tomando decisiones en cada uno de los ministerios y secretarías, cancelando incluso a gente de sus propios compañeros y utilizando la función pública para financiarse. Todos esos recorridos que se hacen los fines de semana, todas esas reuniones, ¿dónde tú crees que están siendo financiadas? Desde la función pública. Si el presidente de la República efectivamente quisiera actuar de manera institucional, lo que debiera hacer es reunirlo, porque ya él no tiene forma, ya no hay forma de parar la campaña interna en el PRM. Lástima que aquí estemos operando de la siguiente manera. La oposición, el Tribunal Superior Electoral la tiene amarrada. Ahí no puedes salir, tienes que quedarte ahí, ni siquiera te puedes reunir, pero al gobierno le permite que ande por sus anchas. Si el presidente de la República está hablando de crear un protocolo para la campaña interna, está haciendo todo lo contrario de lo que acaba de decidir el Tribunal Superior Electoral respecto del Partido de la Liberación Dominicana, que hasta una simple reunión le prohibió. Entonces, se supone que en un régimen democrático donde hay pluralidad de partidos, desde el Estado no se puede favorecer a uno de ellos, porque entonces ya eso no es una democracia. Ya ahí estamos caminando hacia otro estilo de gobierno que nunca ha sido bien aceptado en la República Dominicana. Entonces, en mi opinión, es una decisión, una declaración desafortunada del presidente de la República.
Lo correcto debiera ser, porque ya no puede prohibir esa campaña, aunque quiera, lo correcto debiera ser que todos esos funcionarios públicos que están promoviéndose para la presidencia de la República puedan ya seguir en su acción y sean excluidos de los cargos públicos. Y en su lugar poner ciudadanos de esos partidos que puedan cumplir con la función que se le ha asignado y por la cual el pueblo dominicano le está pagando, porque esos funcionarios, en el caso del amigo Yayo Sanlo Bolatón, o en el caso del amigo Guido Gómez, o en el caso de David Collado, y en el caso de la propia alcaldesa del Distrito Nacional, están siendo pagados con los impuestos que usted paga. Usted es de lo que está financiando a esos funcionarios para que hagan campaña pública, porque a usted no le cobran impuestos. Y a usted también. Y a mí también. Entonces, con esos recursos de cada uno de nosotros, ellos están haciendo campaña para promover sus aspiraciones particulares dentro de su partido. Lo correcto, lo ideal, es que el Poder Ejecutivo lo excluya y le dé libertad para que ellos ya, con el protocolo que el presidente dice que ellos van a hacer, se puedan dedicar a esa labor y entonces el pueblo se beneficie. Pues, ¿qué es lo que está ocurriendo? Mire, la ciudadanía está colocada en una situación vergonzosa. Yo estuve viendo, por ejemplo, que en el Distrito Nacional ahí han cogido el Mirador Sur, lo están convirtiendo ahora en un vertedero de vehículos de chatarra y cosas, porque no hay tiempo para dedicarse a eso. Está en otra cosa. Si usted se pone a ver los túneles elevados, están desatendidos. Es más, cada vez que llueve, todas las filtraciones de las que vivían criticando en los pasos a desnivel están más que nunca, pese a que se designó una comisión que cabeza un amigo, un geólogo conocido por todos, y pese a que se erogaron más de 400 millones de pesos. Sin embargo, eso sigue igualito o peor que como estaba hace 2 años, cuando se formó esa comisión. Pero si usted sigue viendo ahora mismo cuál es la situación ahora del acceso de los ciudadanos al agua, ¿cómo está, por ejemplo, que creo que ahí hay un aspirante presidencial? ¿Cómo es posible que tengamos problemas en Bauruco, en Barahona, en el suministro de agua? Que los ciudadanos de ese municipio el agua le llegue cada 10 días. ¿Cómo es posible que en el Gran Santo Domingo haya problemas de suministro de agua, tanto en el Distrito Nacional como en Santo Domingo Este? Aquí hay un problema. Bueno, en Jaina hicieron un acueducto, pero no tiene agua. No, en Jaina lo inauguraron. En Jaina el agua llega cada 15 días. Pero inauguraron un acueducto. Yo no sé cómo la gente se está bañando en Jaina. Sí. Mira, que una de las características de los dominicanos, a diferencia de los europeos, es que al dominicano le gusta bañarse por lo menos 2 veces al día. Bueno, pues te tengo que decir que esas costumbres y esas condiciones propias de lo que es la higiene, los dominicanos va a tener que cambiar. Aquí hay lugares que duran 15 días sin que el agua le llegue. Bueno, compran botellones, compran... entonces al presupuesto de cada dominicano hay que adicionarle lo que gasta cada 15 días comprando camiones de agua. Por eso es que cuando tú te pones a hablar de que aquí el salario mínimo da para cubrir lo que es la canasta familiar, tú te asombras porque entonces ahí no se incluye lo que tú gastas para bañarte. Significa que el ciudadano va a andar en condiciones higiénicamente deplorables, porque bañarse cada 15 días, eso solamente se da en Europa, ¿verdad? Y en algunos lugares de Estados Unidos. Y no creo que duren tanto, porque caramba. Duran eso más, sí. Pero aquí el dominicano tiene que bañarse 2 veces al día. Es un tema. Mire... Pero para decirte, o sea, aquí hay una escasez enorme del suministro de agua en el Gran Santo Domingo, en Barahona y en otros pueblos y en el Distrito Nacional. Pero no solo eso. Aquí se han hecho 2 pactos para resolver el problema de la energía. Tenemos menos energía. Vuelve otra vez al Consejo. Y vuelve al Consejo por 3.ª vez. Vamos a volver por 3.ª vez al Consejo. Y los otros 2 consensos que se hicieron, ¿por qué no se han cumplido? ¿Qué sentido tiene llevar de nuevo ese tema al Consejo si ya ha habido 3 acuerdos sobre eso? Con el tema migratorio. El presidente logró un acuerdo con 27 partidos políticos. No, 27, no, 29 partidos políticos para el tema migratorio. Y por más que tú digas que no se ha resuelto el problema migratorio. Bueno, pero ahora entraron los expresidentes, entonces ahí está. Usted no como que no estuvo de acuerdo con que no, claro que no. Con que el presidente Fernández participara en eso. Mira, era difícil para el presidente Fernández no ir.
Yo creo que fue colocado en una situación que le era difícil decir que no. Pero de ahí no creo que vaya a surgir nada que tienda a resolver ese problema, porque al final lo que hay es una presión, porque quieren obligar a la República Dominicana a que resuelva, a que ponga un parche al problema migratorio, es decir, que volvamos a aprobar otra ley de regularización. Si entramos en esa dinámica, esto se fuñó, porque cada 2 o 3 años vamos a estar dictando leyes sin resolver el problema de fondo. Y este gobierno, entonces, ¿usted cree que este presidente llegó... Ese diálogo que están participando los expresidentes encabezados por el presidente de la República no solucionará nada la situación por la que está atravesando? Yo no creo que en el actual equipo de gobierno haya comprensión, haya claridad sobre las implicaciones del tema migratorio y mucho menos que haya voluntad de resolverlo, porque para hacerlo tendrían que enfrentarse a sí mismos. Porque con el desorden migratorio que hay, con el desborde migratorio que hay sectores económicos favorecidos y esos sectores económicos hoy están integrados en el gobierno. Entonces, para ello la solución no es abordar el tema migratorio de manera integral, sino tomar medidas que le permita tener acceso a un mercado de 24 millones de consumidores. Ellos no están protegiendo 12 millones o 11 millones de habitantes que hay en la República Dominicana, sino que tienen su mente y su interés en el mercado de 24 millones de consumidores que representa la isla. Y ese es parte del problema. Lo cual no estaría mal si no hubiese el problema que hay en Haití ni nada. O sea, que de hecho de que la economía, de que República Dominicana pueda su producción abastecer a Haití y pueda... debiera trabajar para abastecer 100 millones de personas, no solamente Haití, todas las islas del Caribe y otros países. Ese no es el tema. No es el tema, pero tú no puedes condicionar el desarrollo del país, condicionarlo a la situación del vecino, que es el caso. Aquí hay temas que deben resolverse. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el informe que ha dado el gobierno dominicano sobre el trasiego de armas desde la República Dominicana hacia Haití? Bueno, recientemente de que agarraron 3 miembros de bandas. Eso le llaman en el argot popular bigañuelo. Pero de que estaban comprando. Yo no sabía que aquí se vendían drones. Óigame, están vendiendo drones, según veo que dicen los medios, de aquí hacia Haití, y están vendiendo todo tipo de armas. Todo tipo de armas, pistolas, ametralladoras, fusiles. ¿Y a quién se le está vendiendo? A las bandas. Y esas bandas, varias de ellas, lo que están es amenazando, no solo ya con el control que tienen de aquella parte de la isla, sino que incluso están amenazando a parte, están incursionando en parte del territorio dominicano para afectar la población dominicana. Yo no veo, la verdad, intención. Para mí, ese espacio que creó el presidente Luis Abinader fue un espacio mediático para quitarse una presión que la población tiene sobre ese particular. No creo que ellos tengan una visión integral de cómo resolverlo. Hay cómo resolver eso, pero para eso va a ser posible a partir del 28. Cuando el pueblo vote porque la fuerza del pueblo administre la cosa pública y los hombres y mujeres que estamos en ese partido, sí, entonces tendremos la posibilidad de introducir una política integral para la solución del problema migratorio de tal manera que pueda convivir el desarrollo institucional de la República, que los sectores productivos se puedan beneficiar de una migración controlada, dirigida, sin que ésta ponga en juego la estabilidad democrática. ¿Cómo no? Obviamente, si ustedes ponen a trabajar, podría hacer eso. Pero bueno, mire, Va a ser, el pueblo dominicano está mirando cada vez más a la fuerza del pueblo y a su líder, porque el hombre tiene la suerte o la mala suerte de que siempre ha recibido en malas condiciones. Recibió el avión en el 96, como dijo Balaguer, listo para despegar, pero listo, no había despegado, y lo llevó, despegó. Y en el 2004 lo que recibió fue una ruina. El país estaba en una crisis financiera ocasionada por la mala administración que había hecho el gobierno anterior, y él tuvo que volver a encauzarla. Entonces ahora hay una crisis y, como es normal en medio de la crisis,
la gente está buscando a alguien con suficiente experiencia y capacidad para que pueda retomar la República Dominicana por los senderos de desarrollo. ¿Cómo no? Doctor, ¿es cierto que en su partido y en algunos dirigentes mencionar la figura del senador de ustedes, Omar Fernández, y obviamente una gran valoración que tiene en la opinión pública, es verdad que eso crea escozor y que eso crea irritación y que se molesta eso? No veo razón de que eso sea así. Yo creo que ningún compañero del partido debe molestarse porque a cualquier miembro del partido se le valore positivamente. Yo creo que el compañero Omar tiene que ser reconocido y valorado por todos nosotros porque es un miembro y un dirigente de este partido. Igual que puede ser valorado también Radamés Jiménez, Rubén Maldonado, Félix Bautista, cualquier compañero. La fortaleza individual de cada uno de nosotros es lo que garantiza la fortaleza colectiva. Y dentro de ello, obviamente, el más valorado que es el presidente Fernández. Por tanto, si alguien desde el partido se molesta porque cualquiera de nosotros pudiera ser bien valorado, lo está haciendo de una manera negativa. Yo personalmente no me inscribo en ese grupo. ¿Cómo no? Cuando se menciona a él como un posible candidato, dependiendo si su padre va o no, pues de que ahí entonces, bueno, eso es un tema que lo pone el gobierno. No, yo lo que sí creo es que evidentemente el gobierno pudiera tener interés en generar una situación de inestabilidad en la fuerza del pueblo. Eso sería normal también. Los partidos de gobierno desarrollan estrategias para que sus competidores lleguen al proceso con debilidad, pero el partido de oposición debe tener suficiente capacidad para afrontar esos desafíos de manera adecuada sin que eso lo lastime. Yo sí creo que cuando concluyamos este Congreso, porque nosotros no estamos ahora en temas electorales, cuando concluyamos este Congreso, la Fuerza del Pueblo debe abocarse a tratar ese tema. Y entonces no me refiero al tema particular de que uno u otro compañero aspire o lo aspiren, o que alguien proponga o no, sino que debemos discutir cuáles son los procedimientos que vamos a establecer, cuáles son las políticas que vamos a definir para que la Fuerza del Pueblo, como el principal partido opositor, pueda ganar las elecciones del 2028. Y en ese espacio tenemos que discutir cuál va a ser la oferta y cómo vamos a administrar la presentación de esa oferta al electorado dominicano, sin exclusión de nadie, sin limitación de nadie, sin que se entienda que solamente debe ser Leonel Fernández, sin que se entienda que solamente deba ser Omar, porque nosotros no estamos en una monarquía, estamos en un partido democrático donde todo el mundo tiene derecho a aspirar. Tiene derecho a aspirar Leonel Fernández. ¿Usted no cree que es así? No, pero claro. Tiene derecho a aspirar Omar Fernández. Y yo le pregunto, si alguien que no es de la familia Fernández quiere aspirar, ¿tiene derecho también? No, porque claro, porque eso no es propiedad de ellos. Entonces, todo el que quiera aspirar en la Fuerza del Pueblo, que aspire. Ahora, yo sí me opongo oficialmente a que se quiera limitar la aspiración a 1, 2 o 3, que se abran las puertas para que todo el que quiera aspirar, aspire. Eso es una posición correcta y sensata. Aquí solamente no pueden aspirar el presidente Abinader y el presidente Medina, porque constitucionalmente no pueden. Mire, usted se me mandó corriendo en un tema y yo sé que usted... Pero usted está consciente en consecuencia que lo que hay que abrir las puertas a las aspiraciones. Eso es así. Y también que salgan todos para las calles. Usted, sí, así es. Bueno, pues hacer trabajo político, digo yo. Ahora, sí debo aprovechar para pedirle a aquellas personas que no son de la Fuerza del Pueblo, a que permitan que nosotros podamos gerenciar ese proceso. Perfecto. Porque a veces desde fuera hay gente que creen que ayudan y lo que hacen es daño. Sí, claro. Obviamente, como ustedes son un partido que no es propiedad de ustedes solamente, también uno puede... No, me refiero a personas, me refiero a partidos. ¿Cómo no? Ok. Mire, se me mandó, y yo sé que usted lo hace por un tema de mucha delicadeza, porque usted estuvo ahí cuando hablamos de la parte de los partidos políticos, de si los funcionarios están en campaña. No, claro que le dije que sí. Sí. No, pero digo, ¿tiene la Junta Central Electoral los mecanismos, como se llama, las garras, la legislación, para poder intervenir en esa situación? No. No lo tiene. No la tiene, porque la Junta tiene atribuciones
básicamente una vez abierto el proceso electoral. O sea que ahora, fuera del proceso electoral, quien tiene atribución para conocer de cualquier queja es el Tribunal Superior Electoral, que pudiera ser apoderado para que tome medidas y decisiones respecto de el inicio o no de la campaña electoral. Pero observa que en este caso ellos están más interesados en impedir que la oposición pueda hacer actividades y tienen ceguera respecto del activismo abierto que tiene el partido de gobierno. Yo diría que también hay que tener cuidado porque ni la Junta Central Electoral ni el Tribunal Superior Electoral pueden limitar el ejercicio de la actividad política. Una cosa es la actividad política proselitista y otra cosa son las actividades políticas institucionales a las que tienen derecho los partidos, como son la elección de sus dirigentes, como son la organización de actividades de hecho, son de diferentes tipos. Participa la Junta Central. ¿Me entienden? Entonces en eso hay que tener cuidado porque entonces pudiéramos estar invadiendo el espacio de los partidos políticos que están reconocidos en la Constitución de la República como entidades con derecho propio. Que por cierto, aprovecho para aclarar que aquí se ha malinterpretado la decisión que tomó el Tribunal Constitucional respecto del derecho que tienen las personas independientes de presentar candidatura, porque eso no es un invento del Tribunal Constitucional. Eso está contenido en la ley electoral, que establece que las personas independientes tienen derecho a participar en la vida pública y a ser candidatos. Lo único es que establece mecanismos específicos. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional simplemente es que ha flexibilizado un poco más los requisitos, o no lo ha ni siquiera lo ha flexibilizado. Le ha pedido a la Junta Central Electoral que flexibilice los mecanismos de participación de los independientes. Esa fue la explicación que dio el presidente de la Junta Central del Tribunal Constitucional, que dijo, nosotros no inventamos nada, eso estaba ahí. Él tiene toda la razón. Y, bueno, gracias, doctor. Bien, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.